Sí, adelante, adelante. Le consulto, ¿usted tiene conocimiento de cómo él se entera de toda esta malversación de fondos y cuál es el accionar que decide tomar? ¿Y por qué decide denunciar además? Claro que sí, a ver, creo que es como cualquier funcionario o cualquier gerente general cuando asume una empresa, tiene que ver qué es lo que va a recibir, ¿no? Entonces, para recibir una empresa o una institución se tiene que hacer un previo inventario, una previo revisión de los estados financieros o una auditoría. Dentro de esto se hizo una auditoría. Cuando él ingresó, solicitó una auditoría. Al momento de solicitar la auditoría, al momento de acabar, saltó que efectivamente había un desfalco millonario dentro del fondo indígena. Y esta auditoría justo cayó, bueno, el término de la auditoría cayó justo en tiempos de elección de entonces Evo Morales. Y efectivamente, como dijo en algún momento mi padre, no querían que eso salga a la luz. Entonces todo eso llevó a los diferentes procesos y bueno, cosas que hacían contra mi padre, ¿no? De poder enjuiciarlo de más de 259 procesos. Entonces yo creo que lo único que hizo él fue asumir algo que ya venía con un arrastre de un desfalco, ¿no? O sea, estamos hablando que él asumió algo que ya estaba deteriorado y lo único que hizo fue revelar la información que ellos estaban ocultando. Entonces aquí está muy claro. Lo importante es poder investigar el fondo indígena desde su creación, porque si uno indaga desde la creación del fondo indígena hay muchas irregularidades, ¿no? El Contralor General del Estado en ese entonces, su esposa era la que creó el fondo indígena, ¿no? O sea, fue el ente intelectual. Entonces hay muchas cosas que hay muchas cuestionantes en las cuales se tienen que investigar, porque lastimosamente el Fondo Indígena se ha ocupado como un banco para este movimiento, que ahora le dicen movimiento al socialismo o movimiento indígena, ¿no? Que es una lástima que ocupen a los indígenas para que ciertas personas se puedan enriquecer. Increíble. Ahora, ¿qué siente viendo que se reactiva este caso con nuevas detenciones? ¿Usted ve que se está yendo por el camino correcto en términos de cómo ve la familia? Eh, en sí hay parte de una señal de esperanza para la justicia. Sabemos muy bien, he visto algunas conferencias de prensa que Sergio Justiniano eh, sale diciendo han cometido un error, pero eh, creo yo que es parte de un proceso eh, que varias personas tienen que responder y bueno, veo yo que es necesario que todos los involucrados sean citados, porque eso fue lo que en su momento dijo mi padre, no es necesario que todas las personas, estamos hablando de los 4.400 dirigentes sindicales, eh, o sea, esta es una investigación de gran envergadura, o sea, a largo plazo. Estamos hablando que si se logra investigar el fondo indígena a fondo, o sea, todas las transferencias públicas, privadas, estamos hablando de 1.100 transferencias públicas, privadas que firmó el presidente, el expresidente Luis Arce Catacora, en ese entonces ministro de Economía, se va a poder llegar al punto final de este desfalco, ¿no? Y vamos a poder evidenciar efectivamente el aparato político que se le dice el movimiento al socialismo y todo su aparato eh, sindical va a caer porque imagínense, son 4.400 dirigentes sindicales. Estamos hablando solamente de dirigentes. Entre eso hay diputados, senadores, alcaldes. Hay muchas personas que están involucradas de alta envergadura, ¿no? Quiero hacerle la consulta si su padre dejó documentación. Tengo entendido que existe un libro, si ustedes tienen elementos probatorios que involucran a dirigentes sindicales, organizaciones sindicales que se beneficiaron con este desfalco. Eh, Creo
que en su momento hubo, bueno, demasiadas entrevistas en las cuales mi padre revelaba eh, datos del fondo indígena, y al momento de velar obviamente que lo torturaban, pero sí él dejó algunos inicios y constancia dentro de esto. Estamos hablando de dos libros muy importantes, uno publicado por el ITI, que es las vulneraciones de los derechos humanos, tortura, que ahí están los nombres de los policías, los cuales lo torturaban al momento de trasladarlo, le quitaban la comida, lo desnudaban, lo sacaban, o sea, en la madrugada y lo bañaban. O sea, hay muchas cosas que eran torturas. Se tendría que investigar si quién fue el, el ente intelectual para mandar a esa tortura, ¿no? Dentro del régimen penitenciario. Y ahora el segundo libro es un libro póstumo que él dejó, donde evidencia el cuoteo del fondo indígena. Estamos hablando de quiénes son las personas designadas a dedo dentro del fondo indígena, ¿no? O sea, estamos hablando desde la creación del fondo indígena, porque antes los movimientos sindicales, que ahora que le dicen Bartolinas, CISAS y demás organizaciones sindicales, no eran antes, no tenían esos nombres, ¿no? Si los nombres han sido modificados de todas las organizaciones sociales para poder ocupar carteras dentro del fondo indígena y a partir de ahí hacer desembolsos millonarios. Entonces el movimiento al socialismo, o en sí el fondo indígena, ha sido ocupado lastimosamente de muy mala manera, ¿no? Y ocupado el nombre de los indígenas de muy mala manera, porque si vamos y vemos los proyectos, le aseguro que más del 80% de los proyectos que están dentro de las investigaciones no han sido ejecutados, ¿no? Usted sostiene que la muerte de su papá fue consecuencia directa de esta persecución jurídica. ¿Ustedes sabían de las torturas que recibía su papá? Efectivamente, hay varios tipos de tortura. Todos los tipos de tortura han sido proporcionadas por parte del gobierno hacia mi padre. Estamos hablando de tortura psicológica, tortura fisiológica, sexual, maltrato, demasiadas cosas que el poder describirlas, el recordarlas, es doloroso, pero creo que es necesario que también la opinión pública pueda saber las cosas que nosotros como familia tuvimos que soportar, porque en muchas ocasiones, o sea, yo tenía que ir a visitarlo y él agarraba y me contaba las situaciones que pasaban, ¿no? Los días que le quitaban el dinero era para que él coma, o sea, comía el policía, ¿no? Entonces, las maneras que lo trasladaban sin previo aviso de cárcel en cárcel, lo metían al calabozo sin previo aviso. O sea, él cada vez que intentaba declarar algo delante de la prensa, lo metían al cuarto oscuro, que creo que le dicen, y estaba 2 días, 3 días. Entonces, es muy doloroso, pero esperemos que ahora la justicia pueda ser imparcial, no solamente enfocarse en Arce, en Chacoyo, que hasta el momento está libre, ¿no? Correcto. Es la gran ganadera del oriente boliviano, pero esperemos que se la pueda citar y vemos a ver que todos los verdaderos, buenas personas que recibieron el dinero puedan ser investigados. ¿Qué se sabe de los 259 procesos que tenía su padre? Sí, son 259 procesos, pero esos 259 procesos son, estamos hablando que son los que se conocen, porque en sí hay más procesos. Estamos hablando que son 259 procesos que le han llegado. Y a pesar de estar muerto, así me hago referencia a esto unos 2 años atrás, el primer año que falleció, a pesar de eso le seguían llegando las denuncias. O sea, le llegaban 3 denuncias del departamento de Oruro, Potosí. O sea, es imposible de mi parte todavía como hijo verlo fallecido y todavía le llegaban las denuncias en Oruro, donde, o sea, es imposible poder llegar para nosotros que somos del oriente, digamos, ¿no? Claro. Y aparte de los gastos que implica viajar. ¿Qué Entonces tipo, algo qué tipo de denuncias eran?
Mire, las denuncias nunca fueron llegadas a nuestro abogado. Sí, eran citaciones, pero las citaciones nunca fueron entregadas a nuestro equipo jurídico, que sería el doctor Héctor Castellón. Lastimosamente siguen sumando, pero nunca nos llegan las citaciones o las denuncias. Ahora, para poder investigar tendríamos que viajar nosotros al departamento y ver en qué juzgado está y poder tomar acción, ¿no? Pero es una lástima, es una lástima. Cerca de 300 No me imagino. denuncias por un mismo caso. Es Exacto. terrible, ¿no? Vulneración del derecho, sabemos, la maquinaria del MAS para destruir a una persona, a una sola Sí. persona, se movió para eso, utilizaron fiscales, jueces, utilizaron policías que no tuvieron misericordia, lo quebraron espiritual y físicamente en torno a ello. Ahora, ¿cómo esperan ustedes que pueda acabar las investigaciones? ¿Hay ya una persona presa? ¿Eso le da cierta esperanza o no? Sí, la verdad que, a ver, nosotros venimos como familia y yo como hijo pregonando durante años, desde el inicio de su aprehensión, pidiendo justicia, pegándonos a diferentes entidades para que se pueda investigar. Lastimosamente, mi padre tuvo que pasar por 3 gestiones de presidente. Estamos hablando de Evo Morales, Yanine Áñez y Arce Catacora, que tuvo 3 gestiones presidenciales preso. A pesar de eso, nunca nos dimos por vencidos, seguíamos buscando. Y dentro de esto hicimos llegar justo en la fecha 9 de este mes de diciembre, dejamos unas cartas pidiendo una audiencia al presidente Rodrigo Paz y una audiencia al vicepresidente Lara, indicando de que también queríamos poder participar en el tema de colaboración dentro del Fondo Indígena con algunas pruebas, que estas pruebas también son pertenecientes a los libros que él dejó, donde deja los nombres de los más de 4.400 dirigentes sindicales, del cuoteo de los cargos dentro del Fondo Indígena, y quién eran los padrinos de esos dentro del Fondo Indígena. Entonces, nunca hemos perdido la esperanza, siempre hemos seguido, y el momento de la aprehensión, que fue el 10, a nosotros nos tomó por sorpresa. La verdad fue sorpresivo, y fue una mezcla de alegría, tristeza, melancolía, porque el ver que efectivamente se estaba haciendo algo de justicia, nos sentimos muy confundidos por la situación, pero esperemos que siga avanzando esta investigación y que efectivamente se puedan llamar a todas las personas involucradas, ¿no? Cayetano, ¿por qué no se investigó o qué nos puede decir durante el gobierno de Yanine Áñez? ¿Hubo investigación o querer buscar justicia durante este gobierno? Efectivamente, en ese tiempo había una lista de los perseguidos políticos. La lista, mi padre en esa lista era el segundo en esa lista. Esa lista se la hicieron llegar a la presidenta Yanine Áñez y al entonces director del Fondo Indígena, que fungía como ministro, si no me equivoco, Tata Quispe. Y lastimosamente fue denegada la solicitud de liberación, porque él solicitaba defenderse en libertad, y fue denegada. Dios sabrá por qué la presidenta Yanine Áñez hizo caso omiso. Ahora el que pregona decir yo tengo pruebas y yo defiendo al Fondo Indígena, que es Tata Quispe, que ahora lo veo por todos los medios diciendo yo tengo las pruebas, yo sé cosas y no sé qué. Bueno, vemos que puede ser que está haciendo sus jugadas para nuevamente estar dentro del gobierno, pero es una lástima porque cuando él pudo y era director en la gestión de Yanine Áñez, que fue casi un año, no hizo nada para sacarlo, más bien le inició más procesos, y eso está como evidencia, ¿no? Creo que son unos 2 procesos que le hizo para que él se mantenga preso dentro de la gestión de Yanine Áñez. Entonces es muy lastimoso ver eso. Qué triste. Es muy doloroso, pero bueno. Qué triste. Cuando torturaban a su papá, ¿alguna vez le contó si eran nacionales, eran extranjeros quienes ejecutaban este tipo de torturas? Las torturas dentro del régimen penitenciario siempre fueron por policía. En el primer libro del
ITI, donde es un instituto de vulneraciones de derechos humanos y contra la tortura, especifica los nombres de algunos sargentos, tenientes que los trasladaban, que le pegaban, que le quitaban el dinero. Él le ha puesto nombre y apellido a esos sargentos y esperemos que en el momento que se pueda investigar estas vulneraciones, se pueda llegar con esas personas que lo maltrataron y ellos puedan indicar al verdadero responsable, porque estamos hablando que detrás de ello hay un responsable intelectual que mandaba que lo torturen, ¿no? Excelente. Qué terrible, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mensaje central de la familia después de que han atravesado todos estos 7 años durísimos, tanto para él como para la familia, verlo consumir en vida, sin ningún tipo de misericordia? Aquellos que estaban destinados a defender a los pobres indígenas habían sido unos verdaderos verdugos. Los indígenas no mejoraron su situación, despilfarraron asquerosamente la plata y lamentablemente algunos decían el señor Aramayo es el mártir del fondo indígena. ¿La familia lo ve como un verdadero mártir de este escandaloso hecho y asqueroso hecho? Creo que la justicia lo ve como un mártir y efectivamente lo ha hecho un mártir. El sistema judicial boliviano ha demostrado su aparato judicial corrupto en ese entonces para poder generar que solamente una persona enfrente 259 procesos por el mismo motivo. Eh, Simplemente si lo llevamos al lado internacional es un récord Guinness. Entonces, en ninguna parte del mundo se ha visto tanto tipo de tortura contra solamente una persona por decir la verdad, por denunciar y demostrar con pruebas. Y vemos que dentro de eso, la ex ministra Nemesia Chacoyo, el primer año que fue citada y entró presa, creo que al mes, a 2 meses estuvo con detención domiciliaria, cosa que a mi padre, la única persona que denunció, nunca le dieron detención domiciliaria, ¿no? Es lo más irónico de la vida. Ahora, como mensaje dentro de todo esto, de todo lo dicho para el gobierno, nosotros tenemos aún esperanza. Efectivamente, nosotros estamos iniciando algunos procesos legales y estamos con el objetivo de poder hacer una demanda internacional, porque es necesario, porque si la justicia boliviana nuevamente no llega a investigar el fondo indígena a fondo, el Estado boliviano tendrá que responder. Entonces, nuestro objetivo es que si la justicia de aquí de nuestro país no logra definir los verdaderos culpables, nosotros vamos a irnos a instancias internacionales para que Bolivia pueda responder por esos funcionarios, por esos dirigentes, los cuales vulneraron tantos derechos universales, ¿no? A la vida, a la seguridad y al debido proceso. Es, Esperamos que todo siga en un buen camino, esperemos que la justicia sea imparcial, efectivamente pueda citar a todos los involucrados. Estamos hablando, nuevamente reitero, 4.400 dirigentes sindicales que recibieron dinero y dentro de esto hay ministros, ahora, bueno, en ese entonces eran ministros que empezaban, ¿no? Dirigentes, campesinos. Terrible, ¿eh? Mire, le agradecemos muchísimo por el valor de atendernos, de contar todo esto. Sabemos que es muy difícil para ustedes, pero de verdad es un momento distinto el que se está viviendo ahora y espero que así lo sientan como familia. De verdad, gracias y que se vengan mejores días para el país. Muchas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Estuvimos conversando con Cayetano Aramayo, hijo del difunto Marco Aramayo, quien denunció este caso, ¿no? Qué terrible. La historia es tan triste. Se creó un fondo para potenciar proyectos indígenas. El fondo fue creado en 2006, si no me equivoco, y él lo ha denunciado en 2014, ¿no? Recién se inició el proceso en 2015. ¿Se imagina todo lo que debe existir para atrás desde el inicio de la creación? Pero fue escandaloso en todos los sentidos, ¿no? Se
pintaron ovejas. Sí. Un grupo agarraron una manada de ovejas, la pintaron color blanca y mandaban la No, fotografía negra. para decir que eran Negras. eran negras, ¿no? Para decir que eran de cierta raza. Porque eran unas inglesas. Exactamente. Unas Y le ovejas sacaron inglesas. ovejas inglesas. Le sacaron fotos, llovió, se le cayó la pintura y eran las criollitas nuestras. Crearon un pueblo. Ya. Crearon un pueblo Lo fantasma. tengo. El senador, porque hay que decirlo con Exacto, nombre y métale, apellido, métale, Jorge. ya. Óscar Choque del MAS inventó un pueblo fantasma llamado Choquecota. O sea, Choque me imagino que era su pueblo, ¿no? Por él debe ser Choquecota. Para beneficiarse del fondo indígena, recibió más de 6 millones de bolivianos directamente en su cuenta bancaria personal mediante proyectos inexistentes. Indígenas tumbando a indígenas. Los indígenas que tanto se han quejado de 500 años Y de siguen opresión. más pobres. Están peor. Mira, pero la habilidad de los dirigentes, ¿no? Pero Para defender esa causa que tanto pelearon, que los españoles los sometieron 500 años y hoy fueron ellos los que destruyeron a sus propios indígenas, ¿no? Exacto.